leyes de Newton. La primera ley de Newton es la inercia. Newton concluyó que cualquier objeto que está quieto o en movimiento se va a mantener igual al menos que aparezca otro objeto o fuerza que lo mueva o haga cambiar de posición. Si un objeto está en el suelo, él no se va a mover al menos que alguien lo patee o levante. En cambio, si pateamos el objeto se va a mover porque se aplica una fuerza. Eso hace que esté en movimiento. Lo ideal y de acuerdo a lo que dijo Newton sería que el objeto siguiera rodando sin parar, pero en algún momento se detiene. Eso pasa porque la fuerza ejercida no es la única fuerza que está actuando, también la fricción y la gravedad. Eso hace que el objeto se detenga poco a poco, afectando el movimiento. Entonces, cuando el objeto se mantiene quieto es porque todas las fuerzas son iguales. La segunda ley de Newton es la dinámica, para que un objeto se mueva rápidamente. Esta ley tiene una segunda parte, dice que con la velocidad que se mueve el objeto depende también de qué tan pesado o liviano es. En esta ley interactúan tres elementos: fuerza, aceleración y masa. A mayor fuerza, mayor aceleración. Si hay mayor masa, se necesita más fuerza para acelerar. La masa es la responsable de hacer un objeto que sea más liviano o menos liviano. La tercera ley de Newton es la acción y reacción. Para cada acción hay una reacción igual y en sentido opuesto. Quiere decir que siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar, oprimir otro objeto, este mismo reaccionará devolviendo la misma fuerza. Y como los objetos normalmente ponen resistencia o también empujan, para que esta ley se cumpla, la fuerza que realice el objeto 1 sobre el objeto 2 debe ser la misma que le devuelva al objeto 1. La segunda ley tiene que ver con la comprensión de que la fuerza es la causa del cambio de movimiento y velocidad. La fórmula fundamental de este principio newtoniano es fuerza igual a masa por aceleración. Entre las aplicaciones posibles de la segunda ley de Newton se puede destacar la caída libre. La caída libre es un movimiento que se observa cuando un objeto se deja caer desde cierta altura sobre la superficie de la Tierra, en el que la única fuerza sobre el objeto considerada es su propio peso. ¿Dónde podemos ver y aplicar su descubrimiento? Un ejemplo simple de la aplicación de esta segunda ley de Newton ocurre cuando empujamos un objeto pesado. Estando el objeto en quietud o sea, con aceleración igual a 0. Podemos poner en movimiento el objeto ejerciendo sobre él una fuerza que venza la inercia y que le imprima una aceleración determinada. Si el objeto es sumamente pesado o masivo, es decir, que posee una gran masa, deberemos ejercer mayor fuerza para aumentar su movimiento. Otro ejemplo posible es un automóvil que acelera su marcha. Gracias a la fuerza que el motor imprime, a mayor fuerza ejercida por el trabajo del motor, mayor velocidad alcanzará el auto. Es decir, mayor aceleración. Un automóvil más masivo, por ejemplo un camión, necesitará más fuerza para alcanzar una misma aceleración que el otro más liviano. La tercera ley de Newton. Probablemente sepas que la Tierra te jala hacia abajo. Lo que puede ser es que no te hayas dado cuenta que tú también jalas a la Tierra hacia arriba. Por ejemplo, si la Tierra te está jalando hacia abajo con una fuerza gravitacional de 500 newton, tú también estás jalando a la Tierra hacia arriba con una fuerza gravitacional de 500 newton. Este notable hecho es una consecuencia de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. Esta ley representa una cierta simetría en la naturaleza. Las fuerzas siempre ocurren en pares y un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre otro sin experimentar el mismo una fuerza. A veces, coloquialmente nos referimos a esta ley como una de acción-reacción, donde la fuerza ejercida es la acción y la fuerza experimentada como consecuencia es la reacción. Podemos ver de inmediato la tercera ley de Newton en acción al mirar cómo se mueve la gente. Considera una nadadora que se empuja de la pared de una piscina
como se ilustra a continuación. La nadadora empuja contra la pared de la piscina con sus pies y se acelera en la dirección opuesta a la de su empujón. La pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la nadadora. Podrías pensar que las dos fuerzas son iguales y opuestas se cancelarían, pero no lo hacen, porque actúan en diferentes sistemas. En este caso hay dos sistemas que podríamos investigar: la nadadora o la pared. Si seleccionamos a la nadadora como el sistema de interés, como en la siguiente imagen, entonces F, pared sobre pies, es una fuerza externa en este sistema y afecta su movimiento. La nadadora se mueve en la dirección F, pared sobre pies. En contraste, la F de fuerza de pie sobre la pared actúa sobre la pared y no sobre nuestro sistema de interés. Entonces, F pie sobre pared no afecta directamente el movimiento de nuestro sistema y no cancela F pared sobre pies. Observa que la nadadora empuja en la dirección opuesta a la que desea moverse. La reacción a su empujón es entonces en la dirección deseada. Un ejemplo claro de la aplicación de las tres leyes de Newton en la naturaleza se puede ver mostrada en una rana. Primera ley de Newton: la rana se mantiene en reposo mientras no actúe sobre ella una fuerza no compensada. Segunda ley de Newton: los músculos ejercen una fuerza que impulsa a la rana hacia arriba. Tercera ley de Newton: a la fuerza que se eleva a la rana en el aire le acompaña una reacción igual y opuesta, que hace que ésta empuje hacia atrás el soporte en donde estaba ubicada antes. Aplicaciones de las leyes de Newton en la medicina. Tracción de Russell. Se inicia mediante una extensión de Vogt añadiendo un cabestrillo de apoyo bajo la rodilla y poleas al armazón de la tracción. Por la posición de todos estos elementos se duplica la cantidad de tracción ejercida, que se distribuye de un modo más eficaz por todo el miembro afectado y por debajo de él. La tracción es doble, pues para cualquier fuerza ejercida en una dirección existe otra fuerza igual en dirección opuesta, esto según la tercera ley de Newton. Debido a la distribución de la tracción a través de unas zonas y superficies cutáneas más simples, este tipo de tracción implica menores lesiones para los tejidos cutáneos. Otra de las aplicaciones sería para evaluar o cuantificar el daño recibido por el cerebro en un accidente, según la segunda ley de Newton, que nos plantea que si una fuerza se aplica a un cuerpo rígido, le transmite aceleración. Es lo que le ocurre en el cráneo, que al recibir un impacto directo se acelera en forma lineal, angular o rotatoria. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, sobre todo en forma brusca, se genera entonces la desaceleración o contragolpe, que provoca lesiones a distancia del sitio primitivo en el cual actuó la primera vez. La segunda ley de Newton puede llegar a ser muy útil para conocer las fuerzas a las que sometemos a nuestros huesos. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en un hueso, este es sometido a una aceleración, que es consecuencia directa de la fuerza del golpe. Si dicha fuerza supera un determinado valor, el hueso podría fracturarse. En este caso medimos la aceleración del hueso durante el golpe y luego calculamos la fuerza que la provoca mediante la segunda ley de Newton para ver lo cerca que hemos estado de la fractura. Si uno empuja una pared, la pared le empuja a él con igual fuerza. En el momento en que la atraviesa es porque ésta ha sido más débil y acabó cediendo su fuerza. Porque si uno empuja en un sentido con una fuerza F y la pared, en este ejemplo, empuja al contrario con la misma fuerza F, las fuerzas del sistema total no se anulan, pues porque están ejercidas sobre cuerpos diferentes, sobre la persona y sobre la pared, y por eso no forman nunca un sistema de fuerzas. Esto es lo que ocurre en la mandíbula, ya que a la fuerza realizada por el maxilar inferior, acción, se le contrapone otra fuerza realizada por el maxilar superior, reacción. En la primera ley de Newton, en la medicina la mayoría de accidentes son causados porque una fuerza altera el estado de un cuerpo en reposo o en movimiento. Pero no solo esta ley se aplica a accidentes, también es aplicable para la curación.
Cuando un hueso está roto y necesita repararse, se aplica una fuerza, que podría ser como una tabla, que altera su estado ayudando a una rápida recuperación. En la segunda ley de Newton, esta nos da a entender de que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo o algún lugar de este, equivale a la aceleración de este, a menos que su aceleración sea cero. Pero la mayoría de los casos o accidentes graves se producen mientras el cuerpo está en movimiento. En la tercera ley de Newton nos dice que los accidentes de estos tipos son desde la superficial hasta lo muscular, como las hernias, que se generan cuando dos cuerpos hacen una fuerza similar muy grande, e incluso las peleas pueden asimilarse a esta ley. Gracias.